Cuando un hombre poderoso descubre que su esposa ama a otro, todos esperan furia y sangre, pero don Alfonso planeó algo mucho peor, una venganza tan calculada que destruyó vidas sin derramar una sola gota. ¿Hasta dónde puede llegar el odio disfrazado de justicia? En las plantaciones de Cuba de 1840 existía una jerarquía tan rígida como las rejas de una prisión. En la cima estaba don Alfonso Mendoza, un hacendado de 52 años, dueño de la hacienda San Miguel, una de las propiedades más prósperas de la región. Era un hombre calculador, frío, que trataba su matrimonio como un contrato comercial más. Su esposa, doña Isabel, tenía 34 años cuando esta historia alcanzó su punto crítico. Había sido casada con Alfonso a los 20 años, en un arreglo entre familias adineradas. Durante 14 años, Isabel vivió en una jaula de oro, vestidos caros, joyas, sirvientes, pero ni una pizca de amor verdadero. Alfonso la veía como un adorno social, la madre de sus herederos, nada más. Isabel era una mujer de espíritu rebelde atrapada en las convenciones sociales. Leía libros prohibidos, cuestionaba internamente las injusticias que veía a diario, pero mantenía el silencio que se esperaba de una señora de su posición, hasta que conoció verdaderamente a Tomás. Tomás tenía 38 años, había sido esclavizado desde los 15, cuando fue capturado en su aldea africana y traído a Cuba en condiciones inhumanas. Era un hombre de inteligencia extraordinaria, que había aprendido español perfectamente, podía leer y escribir en secreto, y poseía conocimientos de agricultura que hacían de él el trabajador más valioso de la hacienda. Alfonso lo usaba como capataz, confiando en su criterio para manejar las otras personas esclavizadas. Lo que comenzó como conversaciones casuales cuando Isabel supervisaba los jardines se transformó en algo profundo. Tomás le hablaba de su tierra natal, de filosofías diferentes sobre la vida y la libertad. Isabel compartía sus frustraciones, sus sueños reprimidos, la soledad de un matrimonio sin alma. Durante 2 años construyeron una conexión emocional intensa que eventualmente se convirtió en amor. No fue un amor impulsivo de juventud. Ambos eran adultos que habían sufrido, que entendían las consecuencias catastróficas de sus sentimientos. Lucharon contra lo que sentían, sabiendo que un amor así estaba prohibido por todas las leyes humanas y divinas según la sociedad de la época. Pero el corazón no siempre obedece a la razón. Sus encuentros eran breves, cuidadosamente planeados, en los jardines remotos de la hacienda o en la biblioteca cuando Alfonso viajaba a La Habana por negocios. No se trataba solo de pasión física. Era la conexión de 2 almas que se reconocían mutuamente en medio de un mundo que negaba su humanidad compartida. Pero los secretos en una hacienda son como semillas. Eventualmente germinan. Lucía, la dama de compañía de Isabel, una mujer de 45 años que había servido a la familia Mendoza toda su vida, notó los cambios en su señora. La vio sonreír de formas que nunca había sonreído. La escuchó tararear canciones. Vio cómo sus ojos buscaban a Tomás en las mañanas. Lucía enfrentó un dilema moral terrible. Amaba a Isabel como a una hija, pero su lealtad estaba dividida entre la mujer que servía y el sistema que le había dado su posición. Además, sabía que don Alfonso era implacable con quienes lo traicionaban. Había visto a otros ser destruidos por ofensas menores. Durante semanas, Lucía luchó con su conciencia. Finalmente, movida por el miedo y quizás por celos de ver el amor que ella nunca tendría, fue a hablar con don Alfonso una tarde mientras él revisaba los libros de contabilidad en su estudio. Don Alfonso, comenzó con voz temblorosa, hay algo que debes saber sobre doña Isabel. Lo que siguió fue una confesión detallada. Las miradas,
los encuentros, las ausencias sospechosas. Lucía no tenía pruebas concretas de intimidad física, pero pintó un cuadro lo suficientemente claro para que Alfonso entendiera que su honor había sido manchado. La reacción de don Alfonso fue lo que hizo esta historia legendaria en la región. No gritó, no se enfureció visiblemente, simplemente se recostó en su silla, entrelazó los dedos y sonrió levemente. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar la excusa perfecta para hacer algo que había estado considerando durante mucho tiempo. «Gracias, Lucía», dijo con calma helada. «Has sido muy leal. Ahora, esto es lo que vas a hacer». Don Alfonso era un hombre que entendía el poder mejor que nadie. Sabía que la venganza impulsiva era para hombres débiles. La verdadera venganza requería paciencia, planificación y la habilidad de hacer que tus víctimas sufrieran exactamente de la forma que más les dolería. Durante 3 semanas después de la revelación de Lucía, Alfonso actuó como si nada hubiera cambiado. Fue amable con Isabel, incluso inusualmente atento. Elogió el trabajo de Tomás públicamente, aumentó sus responsabilidades. Isabel y Tomás comenzaron a relajarse, pensando que quizás Lucía no había dicho nada, o que sus precauciones habían sido suficientes. Pero Alfonso estaba tejiendo una red invisible. Primero, contrató discretamente a un investigador privado de La Habana para que documentara cada movimiento de Isabel y Tomás. Necesitaba evidencia no solo para su venganza, sino para protegerse legalmente de cualquier consecuencia. Segundo, comenzó a plantar semillas de rumores cuidadosamente calculados. No sobre Isabel y Tomás directamente, sino sobre otros esclavizados en haciendas vecinas que supuestamente habían sido insubordinados. Hablaba constantemente sobre la importancia de mantener el orden, de hacer ejemplos públicos, de no mostrar debilidad. Tercero, y más siniestro, Alfonso comenzó a ganarse aún más la confianza de Tomás. Le dio responsabilidades mayores. Le permitió moverse con más libertad, incluso habló con él sobre eventualmente comprar su libertad. «Eres el hombre más confiable que tengo, Tomás», le decía. «Algún día te daré tu libertad, lo prometo». Estas palabras eran veneno disfrazado de esperanza. Alfonso estaba construyendo expectativas que haría más devastador destruirlas. Tomás, por primera vez en décadas, comenzó a soñar con un futuro. Libertad, quizás huir con Isabel a otro país donde pudieran estar juntos abiertamente. Era un sueño imposible, pero el amor hace que la gente crea en imposibles. Isabel, mientras tanto, notaba algo extraño en su marido, pero no podía identificar qué. Alfonso la miraba de formas que la hacían sentir incómoda, como si estuviera estudiándola, memorizando cada detalle para algún propósito desconocido. La trampa finalmente se cerró una noche de luna llena. Alfonso había organizado una cena grande con varios hacendados vecinos, un evento social importante. Durante la cena, anunció que tenía una sorpresa para todos, una demostración de lealtad y eficiencia en su hacienda. «He descubierto», dijo Alfonso mientras todos los invitados lo escuchaban, «que ha habido robos sistemáticos de provisiones de mi almacén, pequeñas cantidades, pero consistentes durante meses. Gracias a mi vigilancia, he identificado al culpable». Todos esperaban que nombrara a algún esclavizado descuidado, pero Alfonso llamó a Tomás al salón. Tomás entró confundido pero sin miedo. No había robado nada y lo sabía. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Alfonso, una frialdad calculada que nunca había visto antes, supo que algo terrible estaba sucediendo. «Tomás», dijo Alfonso, sacando documentos falsificados meticulosamente. «Estos registros muestran las discrepancias. Las fechas coinciden exactamente con los días en que tú tenías acceso al almacén». Tomás negó vehementemente.
Pero Alfonso había preparado el terreno perfectamente. Había alterado registros, plantado evidencia e incluso sobornado a algunos testigos para que confirmaran su versión. Isabel, sentada en la mesa, sintió el horror creciendo en su pecho. Vio cómo Alfonso miraba hacia ella por un segundo, una mirada que decía claramente: «Sé todo. Esto es solo el comienzo». Los invitados, condicionados por años de prejuicios, aceptaron fácilmente la narrativa de Alfonso, un esclavizado ladrón, aprovechándose de la confianza de su amo. La historia prácticamente se contaba sola. «Pero yo soy misericordioso», continuó Alfonso con una sonrisa que helaba la sangre. «No ordenaré el castigo físico tradicional. En cambio, Tomás será vendido. Mañana mismo partirá hacia las minas de cobre en el este. He oído que allí necesitan trabajadores fuertes». Las minas de cobre eran sentencias de muerte. Las condiciones eran tan brutales que pocos sobrevivían más de 2 años. Alfonso lo sabía, todos lo sabían. Era enviar a Tomás a morir lentamente y hacerlo de forma que pareciera justicia legal. Isabel se puso de pie abruptamente, su silla cayendo hacia atrás. «Alfonso, esto es... Hay un error. Yo...» «Siéntate, querida», dijo Alfonso con voz suave pero amenazante. «Los asuntos de los hombres no te conciernen». Esa noche, Isabel intentó hablar con Alfonso en privado, suplicar por Tomás sin revelar sus verdaderos sentimientos. Pero Alfonso la confrontó directamente. «Sé todo, Isabel. Cada conversación, cada mirada, cada momento robado en el jardín. ¿Creíste que eras más inteligente que yo?» La confrontación entre Alfonso e Isabel esa noche fue un duelo psicológico devastador. Encerrados en el estudio de Alfonso, sin testigos, las máscaras sociales finalmente cayeron por completo. «¿Lo amas?», preguntó Alfonso, su voz fría como hielo. No había emoción en la pregunta, solo curiosidad clínica. Isabel, después de años de vivir en mentiras, decidió que al menos tendría la dignidad de la verdad en ese momento. «Sí», respondió levantando la barbilla. «Lo amo de una forma que nunca he amado a nadie, de una forma que tú no entenderías, porque nunca has amado nada excepto tu poder y tu orgullo». Alfonso asintió lentamente. «Interesante. ¿Y qué esperabas? ¿Que yo simplemente aceptara que mi esposa prefería a un esclavo?» «Prefiero a un hombre que ve mi humanidad», replicó Isabel. «Tomás me habla como a un igual. Me escucha. Me ve como algo más que un objeto decorativo en tu casa». «Qué conmovedor», dijo Alfonso con sarcasmo. «Entonces, ¿te alegrará saber que tu gran amor partirá mañana al amanecer? Lo he vendido por un precio excelente. Las minas siempre necesitan trabajadores, y Tomás es fuerte. Podría durar, quizás 1 año si tiene suerte». Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. «No puedes hacer esto. Yo confesaré todo públicamente. Arruinaré tu reputación». Alfonso soltó una carcajada genuina. «¿Crees que eso me detendría? Adelante, confiesa. ¿Quién te creerá? Eres una mujer histérica que ha perdido la razón. Te encerraré en un sanatorio, como he hecho con otras esposas problemáticas de familias que conozco. Nadie cuestionará mi decisión de proteger a mi pobre esposa enferma». Ese era el verdadero terror de la venganza de Alfonso. Había construido un sistema donde Isabel no tenía poder, donde cualquier movimiento que hiciera solo empeoraría las cosas. Era una trampa perfecta. «Pero tengo una propuesta», continuó Alfonso, sirviéndose brandy tranquilamente. «Tú te quedarás aquí, serás la esposa modelo que siempre debiste ser. Nunca volverás a hablar del tema, nunca volverás a mencionar su nombre. Seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado. Y a cambio... ¿A cambio de qué?», preguntó Isabel, desesperada por cualquier esperanza. «A cambio, le daré a Tomás una muerte rápida en lugar de años de agonía en las minas».
Una sobredosis de láudano en su primera noche allí. No sentirá dolor, es más misericordia de la que merece, pero la ofrezco por ti, si cooperas completamente. Era la elección más cruel posible, vivir el resto de su vida en una mentira, fingir que nada había pasado, o condenar al hombre que amaba a años de tormento antes de morir. Alfonso había diseñado esta decisión específicamente para destruir el espíritu de Isabel sin tocarla físicamente. Isabel pasó esa noche en la capilla de la hacienda, rogando por alguna respuesta, alguna salida. Pero no había ninguna. El sistema estaba diseñado precisamente para impedir que personas como ella tuvieran opciones. Al amanecer, cuando vinieron a buscar a Tomás, Isabel estaba en su habitación, con la cara lavada y compuesta, vestida impecablemente. Desde su ventana, vio cómo encadenaban a Tomás junto con otros 3 esclavizados que también habían sido vendidos. Por un momento, los ojos de Tomás encontraron los de ella. En esa mirada había comprensión, perdón y una tristeza infinita. Él sabía que Isabel había hecho lo que pudo, no la culpaba. Alfonso apareció junto a Isabel en la ventana. Una elección sabia, querida. Ahora sonríe. Tenemos invitados para el desayuno. Pero aquí es donde la historia toma su giro más extraordinario. Porque ni Alfonso ni Isabel sabían que Lucía, la dama de compañía que había iniciado todo esto, no podía vivir con su culpa. Lucía había escuchado todo desde el pasillo esa noche. Había oído el ultimátum cruel de Alfonso, había visto la destrucción de Isabel, y algo en ella se quebró. Quizás fue remordimiento tardío, quizás fue la realización de que había sido instrumento de una maldad mayor de lo que imaginaba. Lucía conocía secretos sobre Alfonso que nadie más sabía. Durante años de servicio silencioso, había visto documentos, escuchado conversaciones, guardado información que nunca pensó usar. Alfonso tenía negocios ilegales, había falsificado testamentos, había asesinado a un socio comercial años atrás y lo había disfrazado como accidente. Mientras la caravana con Tomás se preparaba para partir, Lucía tomó la decisión más valiente y terrible de su vida. Fue directamente al padre Miguel, el sacerdote del pueblo, un hombre conocido por su integridad inquebrantable, y confesó todo, no solo sobre Isabel y Tomás, sino sobre todos los crímenes de Alfonso. Lo que siguió fue un torbellino que nadie en la hacienda San Miguel había anticipado. El padre Miguel, armado con la confesión de Lucía y su propia autoridad moral, fue directamente a las autoridades coloniales en La Habana. Presentó acusaciones formales contra don Alfonso Mendoza por fraude, falsificación de documentos y asesinato. En circunstancias normales, un hacendado poderoso como Alfonso habría podido sobornar o intimidar su salida de tales problemas. Pero el padre Miguel era intocable, respetado incluso por los oficiales más corruptos, y había algo más. Varios de los socios comerciales de Alfonso, que secretamente lo odiaban por su arrogancia, vieron la oportunidad de destruirlo y proporcionaron evidencia adicional. La caravana con Tomás fue detenida a solo 3 horas de camino. Las autoridades ordenaron su retorno inmediato a la hacienda como testigo potencial en el caso contra Alfonso. Cuando Tomás fue desencadenado y vio a los oficiales arrestando a Alfonso, no sintió triunfo, solo una mezcla compleja de alivio y horror por todo lo que había sucedido. Alfonso, al darse cuenta de que su cuidadosamente construido imperio estaba colapsando, intentó una última jugada desesperada. Acusó públicamente a Isabel y a Tomás de adulterio, pensando que al manchar su reputación podría desviar la atención de sus propios crímenes. Pero esta estrategia falló espectacularmente. Las autoridades coloniales, aunque no aprobaban las relaciones interraciales, estaban mucho más interesadas en los crímenes financieros de Alfonso
que en los asuntos del corazón de su esposa. Los socios comerciales de Alfonso habían perdido fortunas debido a sus fraudes y querían justicia económica. El juicio fue sensacional. Durante semanas, toda la sociedad habanera habló de poco más. La confesión de Lucía fue devastadora para la defensa de Alfonso. Ella describió en detalle no solo los crímenes financieros, sino la naturaleza calculadora y cruel de su venganza contra Isabel y Tomás. Él no actuó por honor herido, testificó Lucía con lágrimas. Actuó por orgullo y sed de control. Vi cómo planeó cada detalle para causar el máximo sufrimiento psicológico. Eso no es justicia, es tortura. Alfonso fue condenado a 15 años de prisión y la confiscación de la mayoría de sus propiedades. Su nombre, que había sido sinónimo de poder y respeto, se convirtió en sinónimo de corrupción y crueldad. Pero aquí viene el verdadero final de esta historia, el que reveló quiénes eran realmente estas personas bajo las capas de convención social. Isabel, ahora legalmente separada de Alfonso y con control de una porción de los bienes no confiscados, enfrentó su propia decisión crucial. Podía mantenerse dentro de los límites sociales, vivir discretamente con su vergüenza pública, pero su posición intacta, o podía ser completamente auténtica por primera vez en su vida. Eligió la autenticidad. Usó su dinero para comprar la libertad de Tomás, oficialmente. Luego vendió todo lo que quedaba de las propiedades, liquidó sus joyas y posesiones y junto con Tomás emigraron a México, donde las leyes sobre relaciones interraciales eran diferentes. He vivido 34 años en una prisión de oro, le dijo Isabel a Lucía antes de partir. No viviré ni un día más fingiendo ser alguien que no soy. El mundo me juzgará, me condenará, pero al menos viviré en verdad. En México, Isabel y Tomás vivieron juntos abiertamente. Nunca se casaron oficialmente debido a las complejidades legales, pero construyeron una vida basada en respeto mutuo y amor genuino. Tomás usó sus conocimientos de agricultura para establecer una pequeña pero próspera finca. Isabel se dedicó a enseñar a leer y escribir a personas que habían sido esclavizadas y buscaban nueva vida en México. Lucía, consumida por el remordimiento, se retiró a un convento. Pasó el resto de sus días en penitencia, pero también escribió detalladamente todo lo que había presenciado. Sus memorias, descubiertas décadas después, proporcionaron un testimonio invaluable sobre la vida en las haciendas cubanas y la hipocresía de la sociedad de la época. Alfonso salió de prisión 11 años después, un hombre quebrado física y mentalmente. Sus antiguos amigos lo evitaban, su fortuna había desaparecido, su nombre era veneno social. Pasó sus últimos años en una pequeña habitación en La Habana, amargado y solo, su gran venganza transformada en su propia destrucción. La verdadera lección de esta historia no es sobre la venganza o el castigo, es sobre la ilusión del control. Alfonso pensó que su poder le permitiría orquestar el sufrimiento exacto que deseaba infligir. Pero el control total es siempre una ilusión. Cada acción crea ondas impredecibles y la crueldad calculada a menudo se devuelve multiplicada. Tomás e Isabel vivieron juntos durante 23 años más. No fue una vida fácil. Enfrentaron discriminación, rechazo social y dificultades económicas. Pero por primera vez, ambos experimentaron algo que habían anhelado durante toda su vida: la libertad de ser auténticos. ¿Has sentido alguna vez que las convenciones sociales te aprisionaban? ¿Conoces historias de personas que sacrificaron todo por amor verdadero? ¿Crees que Alfonso obtuvo la justicia que merecía o su castigo fue insuficiente? Dale like si esta historia te impactó. Comenta, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel? Suscríbete para más historias de amores imposibles
que desafiaron las reglas de su época. La venganza de Alfonso parecía perfecta, pero terminó destruyéndolo a él. A veces, el odio es el veneno que bebemos esperando que mate a nuestros enemigos. ¿Estás de acuerdo? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva podría cambiar cómo otros ven esta historia.